El zapatero y el hombre rico. Si bien la felicidad no solo son las cosas materiales que puedes tener, se ha visto cómo la verdadera felicidad es una decisión, y esa es la que cultivas dentro de ti. Así que te invito a que veas esta increíble historia, donde no dudarás ni un segundo de ello. En un pueblo vivía un viejo zapatero con su familia. El hombre era muy curioso, ya que siempre estaba feliz y alegre. A pesar de que muchas personas lo veían con desprecio por creer que estaba loco y solo por el hecho de estar trabajando todo el día bajo un sol inclemente, mientras que otros lo admiraban por su buena actitud. El hombre solo ganaba unas cuantas monedas al día y solo le alcanzaba para cubrir la alimentación de su familia. Pero a pesar de eso, él seguía cantando y sonriendo a todo aquel que pasaba por su lado. El zapatero se hizo famoso en el pueblo. Todos hablaban de él y de su alegría, cosa que llegó a oídos del hombre más adinerado del lugar. El hombre millonario, admirado por su actitud, decidió visitar al viejo zapatero con la intención de llevarle un obsequio para aumentar su felicidad. Cuando llegó al lugar, el zapatero lo recibió con una enorme sonrisa. El rico, asombrado por él, le preguntó: ¿cuánto gana usted? A lo que él le respondió: por mucho que trabajo, solo tengo algunas monedas para cubrir las necesidades más básicas. Pero el dinero no es la razón de mi felicidad. Me parece muy bien. Por eso le daré algunas monedas para aumentar su felicidad, le respondió el millonario. El zapatero brincó de alegría y no podía creer lo que estaba sucediendo. Y más aún que alguien le regalara tanto dinero solo por verlo feliz. Al llegar a casa, guardó el dinero debajo de su cama y no le comentó nada a su familia. Así fueron pasando los días. Pero algo curioso es cómo el zapatero ya no era un hombre feliz. Ahora caminaba con temor hacia el trabajo. Todo porque pensaba que su esposa o alguien de su familia revisaran y tomaran su dinero. Además, tampoco dormía en las noches porque las energías ya no eran las mismas para trabajar. En especial porque estaba fatigado por no dormir. Ahora el sol le molestaba y se sentía furioso. Ya ni atendía con el mismo amor, ni con la misma sonrisa de antes que lo caracterizaba. El zapatero se puso a reflexionar y vio cómo su vida había cambiado con la llegada de las monedas, por lo cual decidió actuar. Este tomó las monedas y se dirigió a la casa del millonario. Cuando el hombre rico le abre la puerta, el zapatero le dice: «Buenos días, joven. Vengo a devolverle su dinero». «¿Por qué?», preguntó el rico. «Antes de tener esta fortuna yo era muy feliz, pero ahora solo vivo preocupado por no perder el dinero y tampoco tengo la misma tranquilidad para disfrutar mi trabajo», comentó el zapatero. El millonario se quedó sorprendido. Sin embargo, lo entendió. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Sencillo. La riqueza material no es garantía de felicidad, porque la felicidad no es algo que está en las cosas exteriores y palpables. La felicidad es algo que surge en nuestro interior cuando valoramos las pequeñas cosas de la vida. Y es que las cosas materiales pueden darnos felicidad momentánea, pero si cultivamos la felicidad en nuestro interior, esta será para toda la vida y nunca se irá de nosotros.